11 menos 20, 10 menos 20 en Canarias. Irene Montero, candidata de Unidos Podemos número 4 en la lista por Madrid. Bienvenida a La Noche, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué tal, cómo está? Pues bien, hoy es un día largo, ha sido un día largo, ayer también fue un día intenso, pero con mucho ánimo y con mucha fuerza para seguir la campaña. Bueno, hoy todo el mundo habla del debate de ayer, desde Podemos. Irene Montero, ¿qué valoración, qué resumen hace de ese debate? Bueno, nosotros estamos muy satisfechos. Ahí tiene que decidir los ciudadanos fundamentalmente, y además los medios de comunicación habéis hecho muchísimas encuestas que van diciendo quién cree la gente, ¿no? Sí. que ha ganado y que lo ha hecho peor. Pero creo que lo más importante del debate fue, bueno, por una parte que fue la primera vez que debatíamos con Mariano Rajoy, con el candidato del Partido Popular, que no se había dejado ver el pelo hasta entonces en un debate a 4. Y segundo, que quedó muy evidente que aunque había 4 candidatos, hay básicamente 2 opciones de gobierno en nuestro país. Una en la que continúe el Partido Popular y continúen las políticas de austeridad, que además Mariano Rajoy pues hizo la defensa más decente, yo creo que pudo hacer de eso, o un gobierno en el que esté Podemos, en el que esté Unidos Podemos, ojalá con el Partido Socialista. Por eso nosotros insistimos en tenderle la mano, y un gobierno que sea capaz de acometer todas las reformas que necesita nuestro país. Y destacaría por último lo principal que creo que se le olvidó al señor presidente en funciones, que fue no hablar de la desigualdad que vive nuestro país. Hace poco se publicaba el informe FOESA, que es de Cáritas, el de 2016, y lleva por título Expulsión social, porque hay grandes bolsas de españoles y españolas, millones de personas que están cayendo en la exclusión y que ni aunque haya recuperación económica van a poder entrar otra vez en el ciclo del empleo y en el ciclo de la economía en nuestro país. Entonces, cuando en nuestro país el 80% de los empresarios del IBEX 35 se han subido el salario en 2015, cuando en nuestro país 33 de las 35 empresas del IBEX 35 parece que tienen filiales en paraísos fiscales, hay que hablar de dónde está el dinero, porque en nuestro país el problema no es que falte dinero, es que está muy mal repartido, y eso creo que se le olvidó al presidente de gobierno, y creo que hay una alternativa de gobierno que sí es capaz ahora mismo de revertir esa desigualdad y de hacer políticas que hagan cuadrar las cuentas con la gente dentro, como decía Pablo ayer. Usted, que participó además en las conversaciones, en todas las negociaciones que han sido muy intensas entre pues, los partidos, la Academia de la Televisión, las propias televisiones, ¿hubo en la puesta en escena final alguna sorpresa, algo diferente a lo planificado, o fue todo más o menos según lo Ahí, bueno, las cadenas y la Academia nos fueron comentando cuál era la distribución y cómo era el plató y lo que ellos fueron quisiendo poner, y nosotros ahí intervinimos poco, la verdad. Sorteamos entre Partido Socialista, Ciudadanos y nosotros las posiciones en los atriles, pero vamos, en cuanto a la escenografía y eso, habéis mandado los medios de comunicación. Vayamos con el programa de Podemos. Bueno, el programa ya en sí mismo es en esta ocasión una noticia por lo llamativo, lo novedoso de la presentación, el formato catálogo de IKEA, que si no recuerdo mal, yo lo decía en esta misma mesa, creo que el año pasado el libro más editado en nuestro país fue precisamente el catálogo de IKEA. Imagino que los tiros iban por ahí, ¿no? La idea de que también el programa de Podemos fuera el más leído. Se trataba de hacer una presentación de un programa que esencialmente es el mismo que el 20 de diciembre, y hacer una presentación que permitiese hacerlo llegar a gente que a lo mejor de otra manera no se interesa por el programa, y que es una forma atractiva de ver lo que es lo importante, ¿no? Que no es solamente pues unas fotos interesantes, bonitas de nuestros diferentes candidatos, sino sobre todo las medidas del programa. Pero era una forma diferente y original que se le ocurrió a Carolina Vescansa, a la que le doy todo mi reconocimiento desde aquí, porque además efectivamente, fue Carolina Vescansa, que es la secretaria de Análisis y Programa, y para nosotros, pues bueno, era eso, una forma diferente de presentar un mismo contenido para hacerlo llegar al mayor número de gente posible. La crítica llegó a los pocos días, aquí mismo, en una entrevista que le realizaban a Blanco a Pedro Sánchez, que decía: la socialdemocracia no se vende por catálogo. Eso decía Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez se equivoca cuando hace esas declaraciones, se equivoca en general cuando arremete contra nosotros, porque no somos su adversario. En estas elecciones el adversario es el Partido Popular. Creo que ayer se pudo ver claramente, porque, insisto, son los 2 modelos de gobierno y los 2 modelos de país que son posibles y que están encima ahora mismo de la mesa en nuestro país, y creo que bueno, pues que nuestro programa y la idea de hacer el catálogo de IKEA, insisto, va a poder permitir que mucha gente que de otra forma no lo vería, lo vea, y eso para nosotros es muy importante, que la gente pueda, con diferentes formatos, hablar de política y hablar de lo que quiere para su país. Lema de campaña: la sonrisa de un país. ¿Por qué? Efectivamente. Pues porque frente a todos aquellos que han generado con sus políticas tanto dolor, y me estoy refiriendo a las políticas de austeridad europeas implementadas en este país por el Partido Popular fundamentalmente, frente a todos aquellos que han querido borrarle la sonrisa a nuestro país, ha habido millones de ciudadanos y de ciudadanas españoles que lo que han hecho en este tiempo ha sido responder con una sonrisa y seguir levantándose cada mañana
a trabajar o a buscar trabajo, y millones de mujeres que le han dado lo mejor de sí mismas pues para hacer todas las tareas que permiten a una sociedad ser una sociedad digna. Entonces, frente a aquellos poderosos que además quieren mandar sin presentarse a las elecciones o que han usado al Partido Popular como lacayo para implementar esas políticas de austeridad, nuestro país ha respondido con una sonrisa, y nosotros creemos que por ahí va el proyecto de país de futuro. Un país que cuente con la gente, un país que cuente con las medidas que son necesarias para que la gente tenga un salario digno, tenga escuelas públicas, tenga una sanidad pública, y que responda con una sonrisa a aquellos que pretenden borrárnosla. La sonrisa es un arma política muy importante, muy fundamental, sobre todo cuando tenemos claro lo que queremos para nuestro país, que es que la gente pueda vivir con dignidad. Encuestas. Usted habló hace un rato de encuestas, bueno, de ayer, más que encuestas, porque no son, preguntas, no son sí, técnicamente encuestas, pero bueno, medios online que pueden preguntar a ciudadanos que libremente responden. Pero vayamos a la última gran encuesta que tenemos sobre intención de voto, la encuesta del CIS de la semana pasada, que le da a Unidos Podemos entre 89 y 92 diputados, el 25,6% de los votos, frente a los 69 que obtuvo en las pasadas elecciones del 20 de diciembre. Por tanto, el sorpaso sería una realidad, según esta encuesta del CIS. El sorpaso al PP, que es el que queremos, todavía no lo da esa encuesta, pero yo creo que podemos esperarla en la encuesta verdadera, que es la de los votos. Esa iba a ser mi pregunta. Por tanto, la siguiente... han dicho ustedes en muchas ocasiones que no se conforman con ese sorpaso, ese adelantamiento al PSOE, sino que el objetivo es adelantar al Partido Popular. ¿Les dará tiempo? ¿Creen que llegan a tiempo? Creo que sí, creo sobre todo que eso no es una tarea que hagamos nosotros y nosotras solamente, la gente que salimos en televisión, sino que sobre todo hacen los ciudadanos y las ciudadanas en las tertulias importantes, que son las del bar, que son las de casa con la familia, que son las del centro de trabajo, o la de cuando se va a recoger a los niños y a las niñas a la escuela. Creo que esas son las tareas y las tertulias más importantes, y ahí creo que estamos en disposición de ganar, sobre todo por lo que digo una y otra vez, es que solamente hay dos opciones de gobierno, y frente a un Partido Popular que nos quiere seguir borrando la sonrisa, creo que hay mucha gente que prefiere sonreír y prefiere vivir con dignidad, y saben, porque llevamos un año de experiencia en los ayuntamientos del cambio, que cuando gobernamos las fuerzas del cambio hay cambios de verdad, hay más atención a los servicios sociales, y además cumplimos con lo que decimos. El Partido Popular dice que hace recortes para pagar la deuda pública, pero la deuda en nuestro país por primera vez está al 100% del Producto Interior Bruto. Nosotros, sin embargo, decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Decimos que vamos a poder reducir la deuda, aunque sea a un ritmo más lento, y en los ayuntamientos del cambio se está reduciendo. Decimos que se puede invertir en gasto social a la vez que se reduce la deuda, y así está pasando en ayuntamientos como Madrid o Barcelona, y además se atrae la inversión internacional. Por tanto, tenemos puesto encima de la mesa un modelo económico y un modelo de gestión política más transparente y sobre todo más eficaz, que es la clave, yo creo, de por qué el Partido Popular es nuestro adversario. No es porque sea el señor Mariano Rajoy un señor muy malo, sino sobre todo porque han hecho una gestión política muy ineficaz de nuestra economía y de nuestra sociedad. Le voy a plantear dos supuestos. Un supuesto en el que se produjera ese adelantamiento en votos de Podemos al Partido Socialista. ¿Cree que el PSOE permitiría con sus escaños, facilitaría con sus escaños un gobierno dirigido, capitaneado por Pablo Iglesias? Lo deseo honestamente, sobre todo porque la otra alternativa es que faciliten un gobierno del Partido Popular, y creo que eso el Partido Socialista ni se me pasa por la cabeza que lo vaya a permitir. Por tanto, creo que sí, creo que independientemente del resultado electoral, en los supuestos que usted me vaya a proponer, pues después del 26 hay que ponerse encima de una mesa, hay que sentarse y ponerse a negociar, y estoy convencida de que el Partido Socialista va a decidir hacerlo con nosotros para que haya un gobierno de progreso. Insisto, si no, la otra alternativa es que faciliten por activa o por pasiva un gobierno del Partido Popular, y creo que el Partido Socialista, y deseo que no esté en ello. No, el otro supuesto que le voy a plantear es justo a la inversa. Si finalmente ese adelantamiento no se produjera, aguantara el Partido Socialista como segunda fuerza política, ¿qué haría en ese caso Podemos? Lo mismo, lo hemos dicho con toda claridad. Independientemente del resultado electoral el 26 de junio, nosotros vamos a proponer que haya una mesa de negociación con el Partido Socialista y un acuerdo lo más pronto posible para un gobierno de coalición proporcional a los votos que hayamos obtenido cada uno, y un gobierno que pueda echar fuera de la Moncloa tanto a Mariano Rajoy como a sus políticas. Independientemente del resultado electoral, Unidos Podemos sabemos que solamente habrá gobierno de progreso si hay un pacto con el Partido Socialista. Ha dicho lo más pronto posible. Entiendo que si las Cortes se constituyen el 19 de julio, que para agosto ya puede haber gobierno.
Yo creo que va a ser una negociación rápida en cualquier caso y creo y deseo sobre todo que, claro que sí, que para agosto ya haya gobierno y que sea un gobierno de progreso. Ojalá con Pablo Iglesias como presidente, si me pregunta a mí qué deseo, pero en cualquier caso con el Partido Socialista y Unidos Podemos gobernando juntos. Porque lo de las terceras elecciones no se le pasa ni por la cabeza, ¿o sí? No, no, en absoluto. Creo que solamente hay dos opciones y una de esas dos opciones se va a dar y nosotros vamos a trabajar duro para que se dé la del gobierno del progreso y no la de la gran coalición. Hay un 32, dicen las encuestas, que hay un 32% de indecisos, es decir, sí, que esta campaña, esta en la que estamos, a la que le quedan 12 días... Es importante. Es importante. Totalmente, claro que lo es. Y hay mucha gente que yo creo que gracias a las entrevistas como esta en la que estamos ahora, gracias al debate a 4, gracias también a los actos que hacemos cada formación política, pero muchas veces los medios de comunicación son un mediador fundamental para mucha gente que no escucha a los candidatos de otra manera, pues van a decidir el voto de muchísima gente, por supuesto que sí. Y esta campaña cuenta porque hay todavía mucha gente que no sabe lo que quiere votar y quiere escucharnos antes de decidir su voto. Contrario a lo que han dicho muchos creadores de opinión respecto a que había un gran hartazgo y que va a haber una gran abstención, yo creo que la gente está muy preocupada por su país y que la gente tiene mucho interés en escuchar lo que los partidos políticos tenemos que proponer y en función de eso van a decidir su voto, por supuesto que sí. En su programa electoral, aunque hay un recorte con respecto al 20 de diciembre de 24.000 millones en gasto público, y explican las razones por las que se produce ese recorte, en su programa electoral hay una fuerte inversión, un fuerte gasto en medidas sociales, pero le voy a plantear otro presupuesto. Si Podemos, a partir del día 26 de junio, gobierna, y si Bruselas sigue pidiendo recortes, ¿por dónde puede recortar? Me imagino que ese planteamiento también se lo están haciendo. Los últimos recortes que ha propuesto Bruselas se cifraban, si no me equivoco, en unos 8.000 millones de euros. Justo lo que nos ha costado la reforma fiscal del Partido Popular, que lo que hizo fue restar posibilidad de recaudar de aquellas rentas más altas, que normalmente no son rentas del trabajo, son rentas del capital, y con eso dejamos de ingresar en las arcas públicas justo 8.000 millones de euros. Nosotros, ¿cómo vamos a proponer que haya un aumento del gasto para servicios públicos, para un plan de transición energética que cree empleo y que además haga que las familias se ahorren hasta 700 euros anuales en la factura de la luz o del gas? Pues ingresando más en el Estado. Y para eso, el 98% de los ciudadanos, aquellos que están cumpliendo ya religiosamente la ley y el pago de los impuestos, pueden estar tranquilos porque sus impuestos se mantendrán o se bajarán. A quien hay que subirle los impuestos es a las rentas más altas, aquellas que están evadiendo y que están fuera de la ley, que tienen empresas en paraísos fiscales. Lo decía antes, 33 de las 35 empresas del IBEX 35, según Intermon Oxfam, tienen filiales en paraísos fiscales. Esto no puede ser. No puede ser que la mayoría de españoles vivan dentro de la ley y que haya unos pocos privilegiados que se salten sistemáticamente la ley. Nosotros creemos que un gobierno responsable y un gobierno demócrata tiene que asegurar que la ley se cumple para todos. Y si la ley se cumple para todos en materia de pago de impuestos, tendremos suficiente dinero para poder invertir ese dinero en gasto público y revertir los recortes y además aumentar la inversión. Eso y una reducción un poquito más lenta del déficit, que por otra parte es lo mismo que hace el Partido Popular, aunque diga lo contrario. Nosotros lo que somos es realistas y decimos, se puede reducir más lento, como hace Francia, como hace Alemania, como hacen las potencias con las que España se tiene que comparar en Europa, y va a ser, creo yo, a lo mejor no una negociación sencilla, pero una negociación posible, explicar que el déficit se va a cumplir el pago, como ya estamos haciendo en los ayuntamientos del cambio, pero más lento para que nuestro país se viva bien. Sobre la coalición con la que ustedes se presentan, Unidos Podemos, le quiero preguntar sobre algunas tensiones pues que, por lo menos a la luz de lo que dicen unos y otros, pues podría existir en el seno de esa coalición. Por ejemplo, el Partido Comunista de España apuesta por romper con la Unión Europea y salirse del euro. Eso dice el Partido Comunista. Sin embargo, hemos visto a Podemos defender el no al Brexit. ¿Son compatibles? O, por ejemplo, otra de las cosas que estos días hemos analizado, los analistas están analizando, ¿no? La famosa lucha, la pugna por la socialdemocracia en ese espacio con el Partido Socialista. ¿Se sienten cómodos ustedes con ese concepto de socialdemocracia? ¿Se siente cómodo también Alberto Garzón? Yo creo que ahí, hay dos debates que son apasionantes. Uno es sobre las etiquetas y sobre las definiciones teóricas, y ese debate es apasionante, y en las facultades de ciencia política, pues bueno, se debate a diario, ¿no? Y hay un montón de libros que se pueden leer. No, desde luego que no es para resolverlo, porque son debates además históricos, ¿no? Pero más allá de eso, cuando uno se presenta a las elecciones, se presenta con un proyecto, un programa de gobierno, con un proyecto de país y con unas medidas muy concretas. Y ahí, al margen de las etiquetas, un montón de gente diversa nos hemos puesto de acuerdo en un programa que es posible
posible realizar aquí y ahora, en España, en el año 2016, y que nosotros creemos que además es el proyecto que puede permitir acabar con la desigualdad o al menos reducirla en nuestro país, que es algo que está denunciando absolutamente todas las organizaciones de la sociedad civil, y tener un ciclo económico que sea positivo, que no vaya en negativo como va ahora, que las empresas tienen que cerrar porque no hay gente que consuma. Pues con mayor inversión pública la gente tendrá más dinero, subimos los salarios mínimos, la gente puede consumir más y las empresas, sobre todo la pequeña y la mediana empresa, que son las que sostienen la economía en nuestro país, no tendrán que cerrar. Eso es lo que nosotros planteamos y eso usted le puede poner la etiqueta que quiera y yo también, y el debate sobre las etiquetas es estupendo. Ahí lo que decía Pablo Iglesias en los últimos días es verdad que nuestro programa pues se parece a los programas que tradicionalmente la socialdemocracia ha hecho, pero yo creo que más allá de las etiquetas lo importante es que a la gente analice las propuestas concretas y que sepan que gente muy diversa, que se identifica con muchas tradiciones diferentes y que ha votado muchas cosas diferentes en el pasado, ahora convergemos en este proyecto de país que quiere hacer frente a las políticas de austeridad y que puede ser pionero en Europa, que esto es muy importante. Que en nuestro país haya un gobierno de progreso puede determinar que Europa vuelva a ser ejemplo de políticas sociales, de democracia, de defensa de los derechos humanos y no la Europa que mira a un lado con el tema de los refugiados o que aplica las políticas de austeridad que más dolor están generando en Europa. Cataluña. Esta fue una línea roja, porque en el fondo lo fue, una línea roja. Escuchamos en la noche electoral, el primer discurso de Pablo Iglesias en la noche electoral del pasado 20 de diciembre, decir que cualquiera que quisiera pactar con Podemos tendría que aceptar un referéndum en Cataluña. ¿Este punto puede volver a hacer encallar en el mismo punto las negociaciones entre PSOE y Podemos? No es verdad que las encallase. En las negociaciones que tuvimos con el Partido Socialista, tanto cuando nos sentamos en la mesa 4 como cuando nos sentamos en la mesa 3 con Ciudadanos, jamás salió el tema de Cataluña. No se llegó a hablar de Cataluña. Jamás. Nos encallamos siempre en cuestiones económicas, en mi opinión, fruto de ese acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos que, digamos, tiraba para atrás muchas de las propuestas reformistas y de progreso del Partido Socialista que llevaban en su programa electoral. No en vano, Rivera decía que había conseguido introducir el 80% de su programa en ese acuerdo. Nunca se llegó a tocar este tema, siempre nos encallamos en cuestiones de política económica. No obstante, nosotros lo decimos con mucha claridad. En una negociación no puede haber líneas rojas, ninguna, ni una sola. Nosotros cuando nos sentemos a negociar, el objetivo que vamos a tener es ver los puntos en común, ver los puntos de diferencia y buscar acuerdos para gobernar. Ahora, evidentemente, cualquier español que nos esté escuchando ahora mismo sabe que tiene que haber una solución para la cuestión territorial en Cataluña. Y yo no he escuchado todavía ninguna mejor, ni siquiera ninguna alternativa, ninguna mejor ni ninguna alternativa a la cuestión que por otra parte es una cuestión democrática, ¿no? Que la gente pueda decidir, que la gente pueda votar y pueda definir cuál es el encaje territorial de Cataluña en España y que podamos ser capaces de construir un país diverso, un país de países, un país en el que cada cual, vuelvo a la misma idea que antes, pueda identificarse con la identidad que quiera, pero podamos construir un futuro de fraternidad y de convivencia. Y de nuevo, los ayuntamientos del cambio son ejemplo de ello. Esas millones de personas que salían a Madrid a aplaudir que Ada Colau era alcaldesa y a la vez en Barcelona aplaudían que Manuela Carmena fuese alcaldesa de Madrid. Con fraternidad, respetando la diversidad, se puede, por supuesto que sí, construir un proyecto de país unido. Nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España y lo hemos dicho con toda rotundidad también. Lo han dicho muchas veces, están a favor del derecho a decidir, pero no quieren que Cataluña... Estamos a favor de la democracia, pero queremos construir un futuro con Cataluña también, aunque eso implique un encaje diferente, por supuesto. Avancemos. Preguntarle a Podemos por Venezuela es una agresión, es un asunto espinoso, delicado, ¿no les gusta? Nosotros no tenemos ningún problema en hablar de ninguna cuestión de política internacional. Me preguntabas antes por el Brexit, podemos hablar de América Latina, de lo que queramos, vamos, y no tenemos ningún problema. Lo que sí nos parece es que es un poco imprudente para formaciones políticas que aspiran a gobernar, utilizar como arma electoral interna una cuestión que debería estar presidida por la altura de Estado y por la diplomacia y por el respeto a la soberanía de un país, bueno, en la línea de lo que está diciendo el Papa Francisco o la UNASUR o Ban Ki-moon, que allí lo que hay que hacer es favorecer el diálogo, favorecer la mediación y utilizar la diplomacia para resolver los conflictos y de verdad ayudar, como está haciendo por otra parte el señor Zapatero, ¿no?, en calidad de expresidente. No tenemos ningún problema en hablar de ello, con lo que tenemos problemas es con no hablar de los problemas de los españoles y para no hablar de los problemas de los españoles, hablar de algo que pasa a muchos kilómetros, insisto, convirtiendo una cuestión que debe ser de altura de Estado y de política institucional, como ha defendido el propio señor Margallo, que decía hay que templar gaitas con este tema y nosotros, Venezuela es un país hermano y tenemos que ayudar a que el conflicto se resuelva allí, a mediar entre las partes y utilizarlo como arma arrojadiza en una campaña electoral en la que hay que hablar de España.
Hablemos de cosas cercanas. Venga, de las diputaciones, por ejemplo. ¿Es partidario o no Podemos de la desaparición de las diputaciones provinciales? Lo digo porque ahora es una cuestión que está sobre la mesa que plantea, por ejemplo, Ciudadanos, absolutamente a favor de la desaparición de este Nosotros organismo. decimos que en algunos territorios las diputaciones tienen un sentido territorial importante y hay mucha gente que defiende que esas estructuras se mantengan. Creemos que el debate no está tanto en si diputaciones sí o diputaciones no, sino en, digamos, entrar en un diálogo de alto calado en el que veamos qué estructuras del Estado son útiles ahora mismo y cuáles no, cuáles se pueden adelgazar. Nosotros en los ayuntamientos del Cambio estamos adelgazando las estructuras porque hay gente que a lo mejor con menos personas se puede hacer el mismo trabajo, adelgazar las estructuras de forma que seamos más eficientes y que además pues la estructura del Estado pueda avanzar con normalidad. Creo que el debate no está tanto en si diputaciones sí o diputaciones no, sino cómo la estructura del Estado, insisto, es capaz de ser eficaz y de respetar las diferentes competencias de los diferentes niveles territoriales. Nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo, con la ley Montoro, que limita tanto las competencias de los ayuntamientos, que es la administración de más proximidad a la ciudadanía, pues eso no nos gusta. Creemos que tiene que haber diferentes niveles de autonomía para cada nivel de la administración territorial, claro que sí. Tenemos que ir concluyendo, pero queremos ir conociendo en el tiempo que nos queda pues más cosas del programa de Podemos. Por ejemplo, hablan de auditoría de la deuda pública. Esto para que nos entiendan en Zamora, por ejemplo, en mi tierra, donde yo soy. ¿Esto qué es? Bueno, esto se trata de analizar de toda la deuda que ahora mismo España tiene contraída con diferentes acreedores, pues vamos a ver en qué ha consistido esa deuda. Nosotros esa deuda en buena parte la hemos utilizado, por ejemplo, para rescatar a los banqueros, a los bancos, que en muchos de los casos tenían grandes deudas y entraron en crisis y el Partido Popular tuvo que nacionalizar, por ejemplo, Bankia, no porque la crisis hiciese mucho daño a los bancos, sino precisamente porque banqueros irresponsables habían hecho un mal uso y un uso abusivo de las entidades financieras, un uso corrupto de las entidades financieras, y eso había provocado una crisis que está dañando a millones de personas. Por tanto, decimos, es hora de rescatar a la gente y no a las personas, hay que analizar esa deuda, precisamente porque analizándola es la mejor manera de poder intentar negociar con Europa y es la mejor manera de hacer un plan viable de pago de esa deuda. No como hace el Partido Popular, insisto, que nos dice que nos va a recortar para pagar la deuda, pero después sube la deuda pública al 100% del Producto Interior Bruto. Para pagarla, analicémosla. Pues tenemos que dejarlo aquí. Irene Montero, candidata de Unidos Podemos, número 4, la lista por Madrid. Un placer, muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias y cuando queráis. Gracias por haber venido a trasnochar con nosotros. Hasta aquí este tiempo dedicado a la entrevista electoral, ya saben, según los tiempos y pactado con la Junta Electoral Central. Seguimos. Once menos 20, 10 menos 20 en Canarias. Irene Montero, candidata de Unidos Podemos, número 4 en la lista por Madrid. Bienvenida a la noche, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué tal, cómo está? Pues bien, hoy es un día largo, ha sido un día largo, ayer también fue un día intenso, pero con mucho ánimo y con mucha fuerza para seguir la campaña. Bueno, hoy todo el mundo habla del debate de ayer, desde Podemos. Irene Montero, ¿qué valoración, qué resumen hace de ese debate? Bueno, nosotros estamos muy satisfechos. Ahí tiene que decidir los ciudadanos fundamentalmente, y además los medios de comunicación habéis hecho muchísimas encuestas que van diciendo quién cree la gente, ¿no? Sí, que ha ganado y que lo ha hecho peor. Pero creo que lo más importante del debate fue, bueno, por una parte que fue la primera vez que debatíamos con Mariano Rajoy, con el candidato del Partido Popular, que no se había dejado ver el pelo hasta entonces en un debate a 4. Y segundo, que quedó muy evidente que aunque había 4 candidatos, hay básicamente 2 opciones de gobierno en nuestro país. Una en la que continúe el Partido Popular y continúen las políticas de austeridad, que además Mariano Rajoy pues hizo la defensa más decente, yo creo, que pudo hacer de eso, o un gobierno en el que esté Podemos, en el que esté Unidos Podemos, ojalá con el Partido Socialista. Por eso nosotros insistimos en tenderle la mano, y un gobierno que sea capaz de acometer todas las reformas que necesita nuestro país. Y destacaría por último lo principal que creo que se le olvidó al señor presidente en funciones, que fue no hablar de la desigualdad que vive nuestro país. Hace poco se publicaba el informe FOESA, que es de Cáritas, el de 2016, y lleva por título Expulsión social, porque hay grandes bolsas de españoles y españolas, millones de personas que están cayendo en la exclusión y que ni aunque haya recuperación económica van a poder entrar otra vez en el ciclo del empleo y en el ciclo de la economía en nuestro país. Entonces, cuando en nuestro país el 80% de los empresarios del IBEX 35 se han subido el salario en 2015, cuando en nuestro país 33 de las 35 empresas del IBEX 35 parece que tienen filiales en paraísos fiscales,
hay que hablar de dónde está el dinero, porque en nuestro país el problema no es que falte dinero, es que está muy mal repartido, y eso creo que se le olvidó al presidente de gobierno, y creo que hay una alternativa de gobierno que sí es capaz ahora mismo de revertir esa desigualdad y de hacer políticas que hagan cuadrar las cuentas con la gente dentro, como decía Pablo ayer. Usted que participó además en las conversaciones y en todas las negociaciones que han sido muy intensas entre pues, los partidos, la Academia de la Televisión, las propias televisiones, ¿hubo en la puesta en escena final alguna sorpresa, algo diferente a lo planificado, o fue todo más o menos según lo que... Ahí, bueno, las cadenas y la Academia nos fueron comentando cuál era la distribución y cómo era el plató y lo que ellos fueron quisiendo poner, y nosotros ahí intervinimos poco, la verdad. Sorteamos entre Partido Socialista, Ciudadanos y nosotros las posiciones en los atriles, pero vamos, en cuanto a la escenografía y eso, habéis mandado los medios de comunicación. Vayamos con el programa de Podemos. Bueno, el programa ya en sí mismo es en esta ocasión una noticia por lo llamativo, lo novedoso de la presentación, el formato catálogo de IKEA, que si no recuerdo mal, yo lo decía en esta misma mesa, creo que el año pasado el libro más editado en nuestro país fue precisamente el catálogo de IKEA. Imagino que los tiros iban por ahí, ¿no? La idea de que también el programa de Podemos fuera el más leído. Se trataba de hacer una presentación de un programa que esencialmente es el mismo que el 20 de diciembre y hacer una presentación que permitiese hacerlo llegar a gente que a lo mejor de otra manera no se interesa por el programa, y que es una forma atractiva de ver lo que es lo importante, ¿no? Que no es solamente pues, unas fotos interesantes, bonitas de nuestros diferentes candidatos, sino sobre todo las medidas del programa. Pero era una forma diferente y original que se le ocurrió a Carolina Vescansa, a la que le doy todo mi reconocimiento desde aquí, porque además... Efectivamente, fue Carolina Vescansa, que es la secretaria de Análisis y Programa, y para nosotros, pues bueno, era eso, una forma diferente de presentar un mismo contenido para hacerlo llegar al mayor número de gente posible. La crítica llegó a los pocos días, aquí mismo, en una entrevista que le realizaba Ana Blanco a Pedro Sánchez, que decía: la socialdemocracia no se vende por catálogo. Eso decía Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que... De diciembre, decir que cualquiera que quisiera pactar con Podemos tendría que aceptar un referéndum en Cataluña. ¿Este punto puede volver a hacer encallar en el mismo punto las negociaciones entre PSOE y Podemos? No es verdad que las encallase. En las negociaciones que tuvimos con el Partido Socialista, tanto cuando nos sentamos en la mesa 4 como cuando nos sentamos en la mesa 3 con Ciudadanos, jamás salió el tema de Cataluña. ¿No se llegó a hablar de Cataluña? Jamás. Nos encallamos siempre en cuestiones económicas, en mi opinión, fruto de ese acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos que, digamos, tiraba para atrás muchas de las propuestas reformistas y de progreso del Partido Socialista que llevaban en su programa electoral. No en vano, Rivera decía que había conseguido introducir el 80% de su programa en ese acuerdo. Nunca se llegó a tocar este tema, siempre nos encallamos en cuestiones de política económica. No obstante, nosotros lo decimos con mucha claridad. En una negociación no puede haber líneas rojas, ninguna, ni una sola. Nosotros, cuando nos sentemos a negociar, el objetivo que vamos a tener es ver los puntos en común, ver los puntos de diferencia y buscar acuerdos para gobernar. Ahora, evidentemente, cualquier español que nos esté escuchando ahora mismo sabe que tiene que haber una solución para la cuestión territorial en Cataluña. Y yo no he escuchado todavía ninguna mejor, ni siquiera ninguna alternativa, ninguna mejor ni ninguna alternativa a la cuestión, que por otra parte es una cuestión democrática, ¿no? Que la gente pueda decidir, que la gente pueda votar y pueda definir cuál es el encaje territorial de Cataluña en España, y que podamos ser capaces de construir un país diverso, un país de países, un país en el que cada cual, vuelvo a la misma idea que antes, puede identificarse con la identidad que quiera, pero podamos construir un futuro de fraternidad y de convivencia. Y de nuevo, los ayuntamientos del cambio son ejemplo de ello. Esas millones de personas que salían a Madrid a aplaudir que Ada Colau era alcaldesa y a la vez en Barcelona aplaudían que Manuela Carmena fuese alcaldesa de Madrid. Con fraternidad, respetando la diversidad, se puede, por supuesto que sí, construir un proyecto de país unido. Nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España y lo hemos dicho con toda rotundidad también. Pues han dicho muchas veces, están a favor del derecho a decidir, pero no quieren que Cataluña... Estamos a favor de la democracia, pero queremos construir un futuro con Cataluña también, aunque eso implique un encaje diferente, por supuesto. Avancemos. Preguntarle a Podemos por Venezuela es una agresión, es un asunto espinoso, delicado, ¿no les gusta? Nosotros no tenemos ningún problema en hablar de ninguna cuestión de política internacional. Me preguntabas antes por el Brexit, podemos hablar de América Latina, de lo que queramos, vamos, y no tenemos ningún problema. Lo que sí nos parece es que es un poco imprudente
para formaciones políticas que aspiran a gobernar, utilizar como arma electoral interna una cuestión que debería estar presidida por la altura de Estado y por la diplomacia y por el respeto a la soberanía de un país, bueno, en la línea de lo que está diciendo el Papa Francisco o la UNASUR o Ban Ki-moon, que allí lo que hay que hacer es favorecer el diálogo, favorecer la mediación y utilizar la diplomacia para resolver los conflictos y de verdad ayudar, como está haciendo por otra parte el señor Zapatero, ¿no?, en calidad de expresidente. No tenemos ningún problema en hablar de ello, con lo que tenemos problemas es con no hablar de los problemas de los españoles y, para no hablar de los problemas de los españoles, hablar de algo que pasa a muchos kilómetros, insisto, convirtiendo una cuestión que debe ser de altura de Estado y de política institucional, como ha defendido el propio señor Margallo, que decía hay que templar gaitas con este tema y nosotros, Venezuela es un país hermano y tenemos que ayudar a que el conflicto se resuelva allí, a mediar entre las partes y utilizarlo como arma arrojadiza en una campaña electoral en la que hay que hablar de España. Hablemos de cosas cercanas. Venga, de las diputaciones, por ejemplo. ¿Es partidario o no Podemos de la desaparición de las diputaciones provinciales? Lo digo porque ahora es una cuestión que está sobre la mesa que plantea, por ejemplo, Ciudadanos, absolutamente a favor de la desaparición de este Nosotros decimos que en algunos territorios las diputaciones tienen un sentido territorial importante y hay mucha gente que defiende que esas estructuras se mantengan. Creemos que el debate no está tanto en si diputaciones sí o diputaciones no, sino en, digamos, entrar en un diálogo de alto calado en el que veamos qué estructuras del Estado son útiles ahora mismo y cuáles no, cuáles se pueden adelgazar. Nosotros en los ayuntamientos de nuestra sociedad. Le voy a plantear dos supuestos. Un supuesto en el que se produjera ese adelantamiento en votos de Podemos al Partido Socialista. ¿Cree que el PSOE permitiría con sus escaños, facilitaría con sus escaños un gobierno dirigido, capitaneado por Pablo Iglesias? Lo deseo honestamente, sobre todo porque la otra alternativa es que faciliten un gobierno del Partido Popular y creo que eso el Partido Socialista ni se me pasa por la cabeza que lo vaya a permitir. Por tanto, creo que sí, creo que independientemente del resultado electoral, en los supuestos que usted me vaya a proponer, pues después del 26 hay que ponerse encima de una mesa, hay que sentarse y ponerse a negociar y estoy convencida de que el Partido Socialista va a decidir hacerlo con nosotros para que haya un gobierno de progreso. Insisto, si no, la otra alternativa es que faciliten por activa o por pasiva un gobierno del Partido Popular y creo que el Partido Socialista, y deseo que no esté en ello. No, el otro supuesto que le voy a plantear es justo a la inversa. Si finalmente ese adelantamiento no se produjera, aguantara el Partido Socialista como segunda fuerza política, ¿qué haría en ese caso Podemos? Lo mismo, lo hemos dicho con toda claridad. Independientemente del resultado electoral el 26 de junio, nosotros vamos a proponer que haya una mesa de negociación con el Partido Socialista y un acuerdo lo más pronto posible para un gobierno de coalición proporcional a los votos que hayamos obtenido cada uno y un gobierno que pueda echar fuera de la Moncloa tanto a Mariano Rajoy como a sus políticas. Independientemente del resultado electoral, Unidos Podemos sabemos que solamente habrá gobierno de progreso si hay un pacto con el Partido Socialista. Ha dicho lo más pronto posible. Entiendo que si las Cortes se constituyen el 19 de julio, que para agosto ya puede haber gobierno. Yo creo que va a ser una negociación rápida en cualquier caso y creo y deseo sobre todo que, claro que sí, que para agosto ya haya gobierno y que sea un gobierno de progreso. Ojalá con Pablo Iglesias como presidente, si me pregunta a mí qué deseo, pero en cualquier caso con el Partido Socialista y Unidos Podemos gobernando juntos. Porque lo de las terceras elecciones no se le pasa ni por la cabeza, ¿o sí? No, no, en absoluto. Creo que solamente hay dos opciones y una de esas dos opciones se va a dar y nosotros vamos a trabajar duro para que se dé la del gobierno del progreso y no la de la gran coalición. Hay un 32, dicen las encuestas, que hay un 32% de indecisos, es decir, ¿sí? Que esta campaña, esta en la que estamos, a la que le quedan 12 días... Es importante. Es importante. Totalmente, claro que lo es. Y hay mucha gente que yo creo que gracias a las entrevistas como esta en la que estamos ahora, gracias al debate a cuatro, gracias también a los actos que hacemos cada formación política, pero muchas veces los medios de comunicación son un mediador fundamental para mucha gente que no escucha a los candidatos de otra manera, pues van a decidir el voto de muchísima gente, por supuesto que sí. Y esta campaña cuenta porque hay todavía mucha gente que no sabe lo que quiere votar y quiere escucharnos antes de decidir su voto. Contrario a lo que han dicho muchos creadores de opinión respecto a que había un gran hartazgo y que va a haber una gran abstención, yo creo que la gente está muy preocupada por su país y que la gente tiene mucho interés en escuchar lo que los partidos políticos tenemos que proponer y en función de eso van a decidir su voto, por supuesto que sí. En su programa electoral, aunque hay un recorte con respecto al 20 de diciembre de 24.000 millones en gasto público, y explican las razones por las que se produce ese recorte, en su programa electoral hay una fuerte inversión, un fuerte gasto en medidas sociales, pero le voy a plantear otro presupuesto. Si Podemos, a partir del día 26 de junio, gobierna y si Bruselas sigue pidiendo recortes,
¿por dónde puede recortar? Imagino que ese planteamiento también se lo están haciendo. Los últimos recortes que ha propuesto Bruselas se cifraban, si no me equivoco, en unos 8.000 millones de euros. Justo lo que nos ha costado la reforma fiscal del Partido Popular, que lo que hizo fue restar posibilidad de recaudar de aquellas rentas más altas, que normalmente no son rentas del trabajo, son rentas del capital, y con eso dejamos de ingresar en las arcas públicas justo 8.000 millones de euros. Nosotros, ¿cómo vamos a proponer que haya un aumento del gasto para servicios públicos, para un plan de transición energética que cree empleo y que además haga que las familias se ahorren hasta 700 euros anuales en la factura de la luz o del gas? Pues ingresando más en el Estado. Que Pedro Sánchez se equivoca cuando hace esas declaraciones, se equivoca en general cuando arremete contra nosotros, porque no somos su adversario. En estas elecciones el adversario es el Partido Popular. Creo que ayer se pudo ver claramente, porque, insisto, son los dos modelos de gobierno y los dos modelos de país que son posibles y que están encima ahora mismo de la mesa en nuestro país, y creo que bueno, pues que nuestro programa y la idea de hacer el catálogo de IKEA, insisto, va a poder permitir que mucha gente que de otra forma no lo vería, lo vea, y eso para nosotros es muy importante, que la gente pueda con diferentes formatos hablar de política y hablar de lo que quiere para su país. Lema de campaña: la sonrisa de un país. ¿Por qué? Efectivamente. Pues porque frente a todos aquellos que han generado con sus políticas tanto dolor, y me estoy refiriendo a las políticas de austeridad europeas implementadas en este país por el Partido Popular fundamentalmente, frente a todos aquellos que han querido borrarle la sonrisa a nuestro país, ha habido millones de ciudadanos y de ciudadanas españoles que lo que han hecho en este tiempo ha sido responder con una sonrisa y seguir levantándose cada mañana a trabajar o a buscar trabajo, y millones de mujeres que lo han dado lo mejor de sí mismas, pues para hacer todas las tareas que permiten a una sociedad ser una sociedad digna. Entonces, frente a aquellos poderosos que además quieren mandar sin presentarse a las elecciones, o que han usado al Partido Popular como lacayo para implementar esas políticas de austeridad, nuestro país ha respondido con una sonrisa, y nosotros creemos que por ahí va el proyecto de país de futuro. Un país que cuente con la gente, un país que cuente con las medidas que son necesarias para que la gente tenga un salario digno, tenga escuelas públicas, tenga una sanidad pública, y que responda con una sonrisa a aquellos que pretenden borrárnosla. La sonrisa es un arma política muy importante, muy fundamental, sobre todo cuando tenemos claro lo que queremos para nuestro país, que es que la gente pueda vivir con dignidad. Encuestas. Usted habló hace un rato de encuestas, bueno, de ayer, más que encuestas, porque no son, preguntas, no son sí, técnicamente encuestas, pero bueno, medios online que pueden preguntar a ciudadanos que libremente responden. Pero vayamos a la última gran encuesta que tenemos sobre intención de voto, la encuesta del CIS de la semana pasada, que le da a Unidos Podemos entre 89 y 92 diputados, el 25,6% de los votos, frente a los 69 que obtuvo en las pasadas elecciones del 20 de diciembre. Por tanto, el sorpaso sería una realidad, según esta encuesta del CIS. El sorpaso al PP, que es el que queremos, todavía no lo da esa encuesta, pero yo creo que podemos esperarla en la encuesta verdadera, que es la de los votos. Esa iba a ser mi pregunta. Por tanto, la siguiente... han dicho ustedes en muchas ocasiones que no se conforman con ese sorpaso, ese adelantamiento al PSOE, sino que el objetivo es adelantar al Partido Popular. ¿Les dará tiempo? ¿Creen que llegan a tiempo? Creo que sí, creo sobre todo que eso no es una tarea que hagamos nosotros y nosotras solamente, la gente que salimos en televisión, sino que sobre todo hacen los ciudadanos y las ciudadanas en las tertulias importantes, que son las del bar, que son las de casa con la familia, que son las del centro de trabajo, o la de cuando se va a recoger a los niños y a las niñas a la escuela. Creo que esas son las tareas y las tertulias más importantes, y ahí creo que estamos en disposición de ganar, sobre todo por lo que digo una y otra vez, es que solamente hay dos opciones de gobierno, y frente a un Partido Popular que nos quiere seguir borrando la sonrisa, creo que hay mucha gente que prefiere sonreír y prefiere vivir con dignidad, y saben, porque llevamos un año de experiencia en los ayuntamientos del cambio, que cuando gobernamos las fuerzas del cambio hay cambios de verdad, hay más atención a los servicios sociales, y además cumplimos con lo que decimos. El Partido Popular dice que hace recortes para pagar la deuda pública, pero la deuda en nuestro país por primera vez está al 100% del Producto Interior Bruto. Nosotros, sin embargo, decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Decimos que vamos a poder reducir la deuda, aunque sea a un ritmo más lento, y en los ayuntamientos del cambio se está reduciendo. Decimos que se puede invertir en gasto social a la vez que se reduce la deuda, y así está pasando en ayuntamientos como Madrid o Barcelona, y además se atrae la inversión internacional. Por tanto, tenemos puesto encima de la mesa un modelo económico y un modelo de gestión política más transparente y sobre todo más eficaz, que es la clave, yo creo, de por qué el Partido Popular es nuestro adversario. No es porque sea el señor Mariano Rajoy un señor muy malo, sino sobre todo porque han hecho una gestión política muy ineficaz de nuestra economía, y para eso el 98% de los ciudadanos, aquellos que están cumpliendo
incumpliendo ya religiosamente la ley y el pago de los impuestos, pueden estar tranquilos porque sus impuestos se mantendrán o se bajarán. A quien hay que subirle los impuestos es a las rentas más altas, aquellas que están evadiendo y que están fuera de la ley, que tienen empresas en paraísos fiscales. Lo decía antes, 33 de las 35 empresas del IBEX 35, según Intermon Oxfam, tienen filiales en paraísos fiscales. Esto no puede ser. No puede ser que la mayoría de españoles vivan dentro de la ley y que haya unos pocos privilegiados que se salten sistemáticamente la ley. Nosotros creemos que un gobierno responsable y un gobierno demócrata tiene que asegurar que la ley se cumple para todos. Y si la ley se cumple para todos en materia de pago de impuestos, tendremos suficiente dinero para poder invertir ese dinero en gasto público y revertir los recortes y además aumentar la inversión. Eso y una reducción un poquito más lenta del déficit, que por otra parte es lo mismo que hace el Partido Popular, aunque diga lo contrario. Nosotros lo que somos es realistas y decimos, se puede reducir más lento, como hace Francia, como hace Alemania, como hacen las potencias con las que España se tiene que comparar en Europa, y va a ser, creo yo, a lo mejor no una negociación sencilla, pero una negociación posible, explicar que el déficit se va a cumplir el pago, como ya estamos haciendo en los ayuntamientos del cambio, pero más lento para que en nuestro país se viva bien. Sobre la coalición con la que ustedes se presentan, Unidos Podemos, le quiero preguntar sobre algunas tensiones pues que, por lo menos a la luz de lo que dicen unos y otros, pues podría existir en el seno de esa coalición. Por ejemplo, el Partido Comunista de España apuesta por romper con la Unión Europea y salirse del euro. Eso dice el Partido Comunista. Sin embargo, hemos visto a Podemos defender el no al Brexit. ¿Son compatibles? O, por ejemplo, otra de las cosas que estos días hemos analizado, los analistas están analizando, ¿no? La famosa lucha, la pugna por la socialdemocracia en ese espacio con el Partido Socialista. ¿Se sienten cómodos ustedes con ese concepto de socialdemocracia? ¿Se siente cómodo también Alberto Garzón? Yo creo que ahí, hay dos debates que son apasionantes. Uno es sobre las etiquetas y sobre las definiciones teóricas, y ese debate es apasionante, y en las facultades de ciencia política, se debate a diario, ¿no? Y hay un montón de libros que se pueden leer. No, desde luego que no es para resolverlo, porque son debates además históricos, ¿no? Pero más allá de eso, cuando uno se presenta a las elecciones, se presenta con un proyecto, un programa de gobierno, con un proyecto de país y con unas medidas muy concretas. Y ahí, al margen de las etiquetas, un montón de gente diversa nos hemos puesto de acuerdo en un programa que es posible realizar aquí y ahora, en España, en el año 2016, y que nosotros creemos que además es el proyecto que puede permitir acabar con la desigualdad, o al menos reducirla en nuestro país, que es algo que está denunciando absolutamente todas las organizaciones de la sociedad civil, y tener un ciclo económico que sea positivo, que no vaya en negativo como va ahora, que las empresas tienen que cerrar porque no hay gente que consuma. Pues con mayor inversión pública la gente tendrá más dinero, subimos los salarios mínimos, la gente puede consumir más, y las empresas, sobre todo la pequeña y la mediana empresa, que son las que sostienen la economía en nuestro país, no tendrán que cerrar. Eso es lo que nosotros planteamos, y eso usted le puede poner la etiqueta que quiera, y yo también, y el debate sobre las etiquetas es estupendo. Ahí lo que decía Pablo Iglesias en los últimos días es verdad que nuestro programa se parece a los programas que tradicionalmente la socialdemocracia ha hecho, pero yo creo que más allá de las etiquetas, lo importante es que a la gente analice las propuestas concretas, y que sepan que gente muy diversa, que se identifica con muchas tradiciones diferentes y que ha votado muchas cosas diferentes en el pasado, ahora convergemos en este proyecto de país que quiere hacer frente a las políticas de austeridad, y que puede ser pionero en Europa, que esto es muy importante. Que en nuestro país haya un gobierno de progreso puede determinar que Europa vuelva a ser ejemplo de políticas sociales, de democracia, de defensa de los derechos humanos, y no la Europa que mira a un lado con el tema de los refugiados, o que aplica las políticas de austeridad que más dolor están generando en Europa. Cataluña. Esta fue una línea roja, porque en el fondo lo fue, al final una línea roja. Escuchamos en la noche electoral el primer discurso de Pablo Iglesias en la noche electoral del pasado 20.